a la presencia del Señor en esta mañana y estén listos para oír el mensaje de la palabra de Dios. Vamos antes de que tomen sus lugares, a leer un versículo que parece que es muy raro, como que si no tuviera explicación, en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde estamos, y el versículo 10 del capítulo 13, porque estamos estudiando verso por verso el libro de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 13 y dice en el nombre de Jesús, el versículo 10: el que lleva en cautividad va en cautividad, el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a tratar de explicar esta porción de la Biblia, como le digo, que aparentemente parece como si sería algo que no tiene explicación, pero vamos a ver. Tomen sus lugares muy cómodos, siéntense muy cómodamente y su atención a la palabra de Dios en esta mañana. Decía que es un versículo muy raro, que como que si fuera difícil de poder entenderlo, pero ¿qué le parece si buscamos la forma de penetrar en él? Y vamos a tratar de comprender lo que esto significa. Este verso del que vamos a hablar en esta mañana es un llamado a oír con miras y a obedecer, a ser fiel y a tener paciencia. Fíjese bien lo que estoy tratando de darles a entender en esta mañana acerca de este versículo. Así, esto que necesitamos comprender, tener la fidelidad, la paciencia, todo esto envuelto hacia Dios, y debemos de tener estas facultades en medio de nuestras dificultades. Esta porción es más bien un llamado a los creyentes para que acepten la persecución y tal vez algunos sean muertos por el anticristo. En otras palabras, es un llamado a resistir en la fe, pero debe de ser con perseverancia y paciencia. Todos los que han seguido estas enseñanzas saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Llevamos ya más de 70 mensajes del libro de Apocalipsis, así que en esta porción encontramos algo que necesitamos entrar hasta la profundidad de esta porción de la Biblia para entender el llamado a resistir en la fe con paciencia y con perseverancia. Como vimos, a la bestia, de acuerdo a la Biblia, se le da autoridad de vencer ¿a quién? A los santos. Acuérdese que aquí termina este versículo de este capítulo 13, versículo 10, donde dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya entendimos que a la bestia se le da la autoridad de vencer a los santos, pero es una forma de decir que los vence físicamente. Dios ha elegido a los creyentes para que sean de alguna manera encarcelados y ejecutados, los cuales deben de resistir, así como lo hicieron en el tiempo antiguo por más de 300 años de persecución frente a los césares romanos. Les quitaban la vida a miles de cristianos, y si ustedes van al Coliseo romano, está todavía manchado de sangre por estas ejecuciones que se llevaron a cabo en los primeros 300 años de la iglesia.
Sin embargo, y a pesar de que podían acabar con sus vidas, que podían echarlos a los leones, que podían matarlos, que podían ponerlos de alguna forma en una situación donde eran ejecutados, sin embargo, no podían impedirles la entrada al reino de los cielos. Qué interesante es. No hay nada para aquel que sirve a Dios, que sirve a Jesucristo, no hay nada que le pueda impedir la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que el diablo no podía hacer con ninguno de nosotros, con ningún cristiano. Nos podrá quitar la vida, pero nunca va a poder impedir que entremos al reino eterno que Jesucristo ha preparado para aquellos que le aman y esperan con paciencia su venida. En el libro de Mateo capítulo 10, versículo 28, Cristo dijo: no teman a los que pueden quitarles la vida. O como dice, aquel que pueda, que no le temas al que puede matar el cuerpo, o el que pueda físicamente ejecutarte o matarte por causa de Cristo. En otras palabras, no teman si son perseguidos de alguna manera y muertos por las persecuciones, como lo que sucedió en el tiempo antiguo. Antes, dijo, debemos de temer a aquel que puede quitarte la vida y arruinar tu vida espiritual, tu alma, matándola quizás, si no entiendes esto, en el infierno. Temed a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma. Algo que Satanás no puede es destruir nuestra alma, pero hay alguien que sí puede. ¿Quién es? Dios, de acuerdo a lo que dice Mateo 10, 28. Lo más que el enemigo, el diablo, puede hacer es quitarle la vida física a los cristianos. Pero vemos en esta porción de Apocalipsis 13:10 que no es una advertencia de castigo divino para quienes persiguen a los santos, sino más bien es un aviso dirigido a los santos. Y este aviso, de acuerdo a la Biblia, es respecto a las persecuciones del anticristo en contra de ellos. O sea que la Biblia nos está diciendo: no se resistan si el anticristo los mete a la cárcel. No se resistan si son tomados o son cautivos, porque si ese es mi destino final, es precisamente que acepte la muerte como la aceptaron en el Coliseo Romano miles de cristianos que morían cantando y alabando a Dios, mientras que los leones los despedazaban y los mataban. Esta es una palabra dirigida a ese tipo de personas. Esto fue precisamente lo que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní. Dice la Biblia que estaba sudando gotas de sangre por la presión, por lo que estaba sucediendo, porque estaba a punto de dar su vida para rescatar al mundo del pecado y de la perdición. Era tan grande su tormento y su opresión, y no porque estaba sufriendo, no porque le tuviera miedo a los latigazos, ni porque le tuviera miedo a los clavos, no porque le tuviera miedo a lo que le iba a suceder, sino porque tenía que cargar con todo el peso del pecado del mundo y de toda la culpa de la maldición del pecado que había caído sobre el hombre. Por eso dice la Biblia que llevó los pecados de todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que vino y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser libres del pecado y de la muerte.
Este tipo de opresión que Jesucristo sufrió no fue tanto porque le tuviera miedo a la muerte, sino el tiempo de la opresión que Él sufrió fue la tentación más grande que pudo experimentar, que hasta sudó gotas de sangre por amor a todos nosotros. Ese era el destino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga no como yo quiero. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la Biblia? Que no existía otra manera, no existía otra forma para que los seres humanos pudieran salvarse. No había otra forma, dice la Biblia, Hebreos 9:22, que sin el derramamiento de sangre, que no pudiera haber sido posible la remisión del pecado. En otras palabras, no había otro camino, no había otra forma, no había otra manera. Tenía que ser a través del derramamiento de sangre, porque es la sangre la que trae la expiación del pecado. Y que tenía que ser una sangre de una víctima santa, sin mancha, sin contaminación. De acuerdo a la Biblia, tenía que ser alguien inocente. Por eso dice la Biblia que tal pontífice nos convenía santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto era necesario para poder lograr que el pecado ya no se enseñoreara de nosotros. La sangre de Cristo es la que responde por el pecador. Todo aquel que se entrega a Jesús, todo aquel que se entrega a Cristo, llega a la cruz del Calvario y recibe el perdón de sus pecados, no por lo que es, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos encontrar la salvación. Se necesitaba una víctima santa, sin mancha, sin contaminación. Pero dijo Jesús: no se haga como yo quiero. Y ahí Cristo venció sus sufrimientos espirituales y emocionales. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. ¿Dónde sucedió esto? En el Getsemaní. Venció cuando se levantó a orar. Y antes de que esto sucediera, invitó a sus discípulos a que oraran con él. Tuvo que ir a donde estaban, los despertó y les dijo: no pueden velar conmigo una hora. Era el momento de la presión emocional más fuerte que Jesucristo pudo experimentar, hasta que su sudor se convirtiera en gotas de sangre. ¿Cuánta sería la opresión? Y ahí fue donde Cristo venció esos sufrimientos espirituales y emocionales, venció cuando se levantó de orar. ¿Y qué sucedió después de que se levantó de orar? Ya ni siquiera despertó a sus discípulos, los dejó que siguieran durmiendo. Porque Cristo en el Getsemaní tuvo la tentación de huir. Desde que lo tentó Satanás en el capítulo 4 de Mateo, vemos que venía precisamente con esa idea de hacerlo creer que era mejor que abandonara la idea de salvar al mundo y decirle y ponerle esto en su mente, que no era necesario que muriera por el mundo, que de todos modos el mundo no tenía remedio. No sé qué tipo de tentación, qué tipo de situación en ese momento tuvo que luchar contra ella, pero dice la Biblia en Lucas 4:13 que después de que lo tentó en el monte de la tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué significa que se apartó por un tiempo? Que iba a regresar para seguir torturándolo emocional
y espiritualmente. De acuerdo a Hebreos 4:15, la Biblia nos enseña en el capítulo 4, versículo 15, que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. De acuerdo a la Biblia dice, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Tentado en todo. Por eso dice en el capítulo 2, por lo cual debía de ser semejante en todo a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Debía de ser en todo semejante a nosotros, para poder venir y ser un fiel pontífice, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto Él mismo, dice el versículo 18, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y allí, en el Getsemaní, fue la última y más grande tentación que Jesucristo tuvo. Y Él solo enfrentó la tentación. Y ahora, después de haber enfrentado esta tentación, después de haberse levantado victorioso en la oración, ahora sí ya estaba listo. Listo para ir al sacrificio de la cruz. Y cuando los soldados vienen hacia él para arrestarlo, después de haber estado orando, después de haber tenido victoria, después de haber orado, en lugar de que lo sorprendan para ser arrestado, él sale al encuentro de ellos. Qué impresionante, ¿no? Que lejos de que ellos vinieran y lo sorprendieran, estás arrestado, antes al contrario. Él no tenía nada de qué esconderse, pero qué tal que si usted se hubiera robado algo y va a la policía y lo busca dónde esconderse, ¿verdad? Para que no lo hallen. O si cometió algún delito. Pero sin embargo, que lejos de sorprenderlo a él, él sale al encuentro a recibirlos a ellos y todavía les pregunta, ¿a quién buscan? Andamos buscando a Jesús de Nazaret, y les dice, yo soy. Yo soy. Y la Biblia dice que hasta se cayeron para atrás cuando les dio la respuesta. Él los sorprende a ellos, demostrando claramente que él tenía el control de todas las cosas, y desde el Getsemaní hasta el monte del Calvario lo esperaba ahora el tormento físico. En el Getsemaní sufrió el tormento emocional y espiritual. Y después de vencer esta área, que es el área más importante en la que nosotros debemos de prepararnos para vencer quizás las situaciones de la vida que tendremos que enfrentar, primero tenemos que aprender a vencer en el área espiritual, en el área emocional, para que en lugar de que los problemas nos sorprendan a nosotros ir en contra de los problemas y de las situaciones que tendremos que enfrentar en nuestra vida diaria, y no nos escondemos, hasta nos les ponemos enfrente, como lo hizo Jesús. Pero primero, antes de que esto suceda, tienes que aprender a sufrir, a vencer emocional y espiritualmente. Mientras no seas vencedor en estas dos áreas de tu vida, vas a ser un cristiano muy débil. No vas a poder enfrentar las situaciones de la vida, no vas a poder enfrentarte al mundo, menos si alguien te hace algo. Con una cachetada que te den, te mueres.
y hasta quisieras arrastrar a esa persona y a veces con una palabra que te digan, con eso tienes. Ya no digamos que te golpean o que te hacen algo, sino que a veces nosotros somos emocionalmente muy débiles emocionalmente. Por eso, para poder vencer, esta es una palabra de advertencia, Apocalipsis 13:10. Una palabra de advertencia para los santos, que necesitamos vencer primeramente en el área espiritual para poder entrar en la siguiente etapa a la que Dios te quiere llevar. Jesús decía en el Getsemaní, Él sufrió el tormento emocional y espiritual, y después de vencer en esta área, después enfrentó el tormento físico de su cuerpo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, donde estamos, dice: aquí está la paciencia de los santos. Yo espero que cada uno de ustedes esté asimilando estas palabras de advertencia que Dios quiere que nosotros entendamos y que tenemos que estar preparados emocional y espiritualmente para lo que viene. Porque lo que viene no es cualquier cosa. Lo que viene no es sencillo, no es simple. Dios va a tener que probar nuestra fe y nuestra paciencia cuando lleguen estos momentos difíciles al mundo. Cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, la palabra paciencia es la palabra hipomone y significa resistir, aguantar, soportar, perseverar bajo la prueba y no darse por vencido. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Y la palabra fe es la palabra pistis y significa confianza, fidelidad o lealtad. Los santos en la gran tribulación, de acuerdo a lo que vimos, tendrán que sufrir la persecución del anticristo, y solamente para poder aguantar y no negar la fe en Cristo, necesitamos preparar nuestras vidas emocional y espiritualmente primero. Para que cuando vayas a cualquier tienda a comprar comida y al pagar te digan, si no tienes en tu frente la marca o en tu mano derecha, no vas a poder comprar nada. No vas a poder pagar. Podrás decir, pero es que tengo a mis niños pequeñitos, chiquitos, están bebés, están niños y tienen hambre y no tienen que comer. Pero si no tienes impreso un chip con el 666, no vas a poder hacer ninguna transacción comercial. ¿Soportaríamos algo así? Esto es real, no estoy inventando, no estoy fantaseando, es lo que la Biblia enseña. Si con una máscara no te quieren vender ni comprar. Imagínate cuando llegue el momento en que tengas que ser marcado con el 666, de acuerdo a Apocalipsis 13, en el penúltimo versículo. Eso significa entonces que esta última generación de cristianos verdaderamente va a tener que aguantar, resistir, soportar, perseverar y no darse por vencido. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Los verdaderos santos son los que resisten todas las opresiones y las tentaciones del mundo. Aquí es donde está centrado realmente la verdadera preparación para el siguiente paso. Deben de estar preparados para las opresiones, las tentaciones del mundo. Esta paciencia de soportar, aguantar las presiones del mundo, esta es la más gloriosa y más grande manifestación
que un cristiano puede realmente manifestar y dar a entender que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso Pedro escribió que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, sea bien probado con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hablando de esta virtud que es imprescindible en los hijos de Dios, en el capítulo 6, versículo 12 del libro de los Hebreos, dice que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe, escuchen, por la fe y la paciencia. Ya entendemos lo que significan estas dos palabras. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ninguna promesa de la Biblia para mi vida no la voy a poder recibir de Dios si no muestro antes dos cosas: paciencia y fe. Paciencia y fe. Cuando estamos bajo una presión, estamos siendo, de acuerdo a la Biblia, probados, estamos siendo purificados, y es ahí donde verdaderamente descubrimos a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, sino que aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, número uno, escuchen esto, subrayen la palabra sabiendo que la tribulación produce paciencia, no amargura. Si no sabes esto, te vas a amargar. Cuando Job fue probado, sabía esto y no se amargó contra Dios. Antes, al contrario, él dijo: Él me dio, Él me quitó, sea su nombre glorificado. Y luego termina la tentación Job diciendo: aunque Dios me mate, no voy a dejar de confiar en Él. Sabía que esto era de parte de Dios. Cuando un cristiano no entiende que es atribulado, que es tentado, que es perseguido, cuando no sabe que es de parte de Dios, se amarga contra Dios. Y dice: tanto que le pedí a Dios y no me respondió Dios, ya no creo en Dios. Se amargó contra Dios. Pero cuando nosotros entendemos y sabemos que la tribulación produce paciencia, y la prueba y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza que tenemos, dice el apóstol Pablo, no nos avergüenza. No nos avergüenza. La esperanza que hay en nosotros no nos da vergüenza, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por nosotros, que estábamos perdidos en el pecado, impíos, apartados de Dios, lejos de las promesas de Dios. Pero ahora entendemos que cuando llega el tiempo de la prueba, Dios está probando la paciencia y también está probando la esperanza y la fe que hay dentro de nosotros. Y la razón es porque todos somos impacientes de nacimiento. Quiero mi comida, pero la quiero ya. Quiero esa casa y la quiero ya. Me quiero casar y ya me quiero casar. Yo quiero ser para todo, pero quiero ser ya. Pero muchos no entienden que toma años para poder convertirse en un hombre de Dios. Años. Pero años de fidelidad a Dios, no de hipocresía. Toma años para poder convertirte en un siervo de Dios.
En todas las cosas de la vida tenemos que aprender a esperar, y es ahí donde está nuestro problema. Queremos todo a la Maruchan. Nomás meterlo al micro y en 3 minutos ya está listo. Así somos nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, quiero que vayan conmigo a esta porción. Hebreos 10. Dice que la paciencia os es necesaria. La paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos, escuchen ustedes, obtener las promesas. Porque un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora dice, el justo por la fe vivirá. Y nuestra impaciencia tenemos que aprender a traerla bajo el control del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a detener el deseo que hay dentro de nosotros, que quiere que siempre actuemos impulsivamente. Dice Jesús, irá andando y sembrando el que lleva la preciosa semilla, pero dice que volverá con gozo trayendo las gavillas. Tenemos que sembrar para poder ver la cosecha, y vamos a recoger lo que sembramos. Todo lo que el hombre siembra, esto es lo que va a cosechar. Todo lo que siembras en la obra de Dios no es en vano. Tus lágrimas, tu dinero, todo lo que invertimos en el reino de Dios nos es recompensado, dice la Biblia, al 100%. Por eso necesitamos aprender la paciencia, porque cuando entramos en esta etapa donde el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros, Dios nos prepara cuando emocionalmente podemos convertirnos en vencedores. Cuando esto suceda, entonces ya estamos listos para la siguiente etapa, quizás hasta para ser Marte. Dios nos va a preparar para eso. Regresamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer el versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde subía esta? De la tierra. La primera, ¿de dónde subió? Del mar. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Vemos aquí en esta porción de la Biblia la increíble influencia que el mundo ha tenido desde Adán y Eva, comenzando por Caín hasta nuestros días, en la dimensión de lo que tiene que ver con las religiones. El ser humano, cuando no conoce la Biblia, no sabe distinguir entre las miles y miles o millones quizás de religiones que existen en el mundo. Y de entre todas estas puertas que nuestro adversario nos invita para que entremos, para que toquemos en esas puertas y entremos, para que aparentemente encontremos la verdad, sin embargo vemos que es ahí donde aparece Cristo y nos dice estas palabras: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Por eso, en cualquier otro camino donde tú te encuentres, o en cualquier otra religión, dogma o lo que tú quieras que te promete la vida, quiero decirte que no es verdad, porque solamente existe una verdad, y esa verdad se llama Jesús. Por eso Cristo, vemos aquí
cuando nos dice estas palabras en Juan 14:6, está hablando de el único camino. Está hablando de la única verdad. Y está hablando de la única vida que existe. Es una verdad objetiva y absoluta la que estamos aprendiendo. O sea, no hay otras verdades, sino que es una verdad absoluta y no hay más. Sencillo. Él dijo, yo soy la verdad, punto. Esa es la verdad. Esta otra bestia, de acuerdo a la Biblia, es el último falso profeta, llamado en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, y Apocalipsis 20:10, el falso profeta. Y este falso profeta promueve el poder del anticristo y convence al mundo para que lo adoren como solo Dios debe de ser adorado. Esta bestia será el proponente más persuasivo de esta religión satánica, llamada en la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 17, la gran ramera. El anticristo, ante todo, será un líder político y militar, pero el falso profeta será un líder religioso, o sea, religión y política se unirán en un solo culto mundial, cuyo objetivo de adoración será el anticristo. Y esto lo vemos claramente descrito en el capítulo 17 de Apocalipsis. Cuando lleguemos ahí, vamos a aprender más profundamente acerca de esto. Y cuando esto suceda, se acabaron las religiones. Ya no vamos a, con que no, pues vamos a decir, no, todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, solamente hay una verdad. Sin embargo, cuando llegue este tiempo, se acabaron todas las religiones. Ahora todo tiene que estar concentrado en la adoración hacia el anticristo. Y este sistema religioso descrito en Apocalipsis 17 será el precursor para que el anticristo se convierta, según él, en el único digno de adoración, y demandará, de acuerdo a Tesalonicenses 2, que solamente a él se le adore. No, pero que, ¿y la virgencita qué? No más a él. No, pero el budismo dice que el gordito, no, tampoco. No, pero los musulmanes, no, señor, aquí solamente hay un solo Dios al que hay que adorar, el anticristo. Cuando nosotros nos enfrentamos con la verdad, no solamente Dios nos dice, quiero que creas que existe Dios, sino que también nos manda que lo sigamos. O no basta simplemente decir, creo en Cristo, sino que también tenemos que comenzar a seguirlo, porque cuando llegue ese momento, de acuerdo a la Biblia, muchos de los que tuvieron el conocimiento se van a doblegar al anticristo. Y engañará, dice la Biblia, aún si es posible, ¿a quién? A los escogidos, para seguirlo a él. Esto es lo que tenemos que hacer, comenzar a seguirlo, comenzar a seguir a Cristo, porque esto es lo que significa ser discípulo, matetus, del griego, que significa el que sigue a otro. Entonces, si tú te consideras cristiano, pero no estás siguiéndole, no te estás preparando, no estás estudiando la Biblia, no estás profundizando y no has tomado la Biblia como la única fuente de verdad a la que tienes que apegarte, porque cuando llegue ese momento, si no estás preparado, puedes ser engañado. Si no es así, si no es la Biblia la fuente de verdad para tu vida, si no estás profundizando, si no te estás preparando, si no estás estudiando, entonces no lo estás siguiendo.
no lo estás siguiendo, pero hay muchos que estudian la Biblia, escúcheme bien, y practican la idolatría. Hay muchos que estudian la Biblia y creen en la masonería. Pero yo digo una cosa, ¿para qué carajos estudia la Biblia si no quiere salir de la idolatría? Y esto se puede ver ahorita muy claramente. Creen que porque tienen un grupo de alabanza, tocan, brincan, alaban, creen que ya son cristianos, quieren engañarnos. Pero quieren que la Biblia también sea idólatra igual que ellos. Y eso es contra Dios. Si hay algo que Dios detesta es la idolatría. Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo digo, ¿para qué estudias la Biblia si no vas a dejar las tradiciones de los hombres? ¿Qué sentido tiene que quieras mezclarla con la idolatría? No se puede, es como querer mezclar el agua y el aceite. La verdad es absoluta y no se puede mezclar con la mentira ni con la idolatría. De ninguna manera. Cuando Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, está hablando, no puedes mezclar la verdad con la mentira, porque cuando se mezcla la mentira, la deja en tu vida, cuando mezclas la mentira en tu vida, la verdad que dices que estás recibiendo, no la estás recibiendo. No es así. Necesitamos comenzar a seguirle a Jesús y estar preparados para lo que viene después de esto a esta tierra. Tenemos que estar listos para seguir a Jesucristo y no apartarnos de Él. Pero yo continúo con este mensaje la próxima semana. Mi pregunta, ¿estás listo para seguir a Jesús como debe de ser? Con integridad, con sinceridad, con entrega, con pasión, y estar preparado para resistir las tentaciones espirituales y emocionales que puedan llegar a tu vida. ¿Por qué no se lo dices con tus propias palabras en esta mañana? Pónganse de pie.